Mecanismos de supresión espiritual. Durante siglos, la humanidad ha vivido dentro de una ilusión cuidadosamente diseñada, una matriz invisible tejida por los hilos del miedo, la distracción y la desconexión interior. Estos mecanismos de supresión espiritual no son simplemente errores del sistema, son estructuras deliberadas, instauradas para que jamás recordemos quiénes somos realmente. Desde los albores de la civilización organizada, los imperios han comprendido que controlar el espíritu humano era más eficaz que dominar su cuerpo. Y así nacieron las redes sutiles del condicionamiento. Dogmas religiosos impuestos, sistemas educativos repetitivos, medios de comunicación diseñados no para informar, sino para entorpecer el despertar interior. Los alimentos que consumimos diariamente están saturados de sustancias que alteran nuestra percepción y reducen nuestra sensibilidad energética. No se trata solo de nutrición deficiente, es una alquimia invertida, una forma de alquimia interior pervertida que apaga la chispa divina. Las culturas ancestrales comprendían que cada bocado era un acto sagrado, una comunión con la energía cósmica. Pero hoy, los sabores artificiales disfrazan la desconexión y la programación. ¿Por qué crees que los productos más accesibles son aquellos que más dañan tu centro espiritual? La tecnología, tan celebrada por su progreso, también sirve como cadena luminosa. Nos conecta, sí, pero a un flujo constante de estímulos vacíos que distraen el ojo interno. Las pantallas nos muestran un mundo ficticio, mientras el verdadero misterio se oculta tras nuestros párpados cerrados. Los dispositivos han reemplazado los rituales y el silencio ha sido sustituido por notificaciones. Esta supresión de la contemplación es uno de los misterios ocultos que mantienen dormido al Dios interior. La educación, lejos de ser una herramienta de iluminación espiritual, se ha convertido en un mecanismo para moldear mentes obedientes. En lugar de enseñarnos a cuestionar, nos enseña a repetir. En lugar de ayudarnos a recordar nuestra sabiduría ancestral, nos instruye a olvidar, a fragmentar el conocimiento, a rechazar todo aquello que no se pueda medir o pesar. ¿Cuántos textos prohibidos han sido ocultados bajo el velo de la superstición? ¿Cuántas enseñanzas poderosas han sido ridiculizadas para que no encuentres tu fuego interno? Estos mecanismos no operan por separado, son engranajes de una maquinaria diseñada para evitar que actives tu iluminación espiritual. Pero incluso en medio de esta prisión energética hay grietas por donde la luz se filtra. Algunos sienten ese llamado, perciben que algo no encaja, que el alma pide algo más. Y es precisamente a través de esas fisuras por donde empieza el verdadero camino de liberación. Condicionamientos sociales y culturales. Condicionamientos sociales y culturales. Desde el momento en que nacemos, una red invisible comienza a envolver nuestra percepción. No hablamos aquí de cadenas físicas, sino de patrones mentales, estructuras, de pensamiento y creencias que se nos inculcan como verdades absolutas. Estas formas sutiles de programación han sido refinadas durante milenios y operan bajo el disfraz de la normalidad. El entorno familiar, las costumbres nacionales, las modas culturales y los discursos dominantes forman parte de un escenario cuidadosamente construido para que jamás miremos hacia adentro. Así, se moldea el individuo para que encaje en un sistema que no tolera la autonomía del alma. El alma humana en su estado puro es libre, creadora, multidimensional. Pero desde la infancia, esa energía cósmica es encajonada en estructuras rígidas. Se nos dice cómo comportarnos, qué desear, qué temer, qué rechazar. La espontaneidad se transforma en vergüenza, la intuición en superstición, la sensibilidad en debilidad.
Este condicionamiento cultural apaga lentamente la chispa del recuerdo interno, ese eco ancestral que susurra que fuimos algo más que cuerpos obedientes y mentes entrenadas. Así, el ser se convierte en reflejo del colectivo y el Dios interior queda dormido en el silencio del subconsciente. Los rituales sociales también cumplen su rol en esta alquimia del olvido. Celebraciones vacías, símbolos desprovistos de alma, discursos que repiten sin comprender. La verdadera alquimia interior, aquella que transmutaba el plomo del ego en oro de conciencia, ha sido sustituida por simulacros huecos. En la sabiduría ancestral, cada gesto tenía un propósito oculto, cada símbolo contenía un poder. Hoy, estos elementos han sido desactivados, robados de su poder por sistemas que temen al despertar del espíritu humano. Y sin embargo, ese conocimiento sigue latiendo en las sombras, esperando ser redescubierto. Las instituciones religiosas, educativas y políticas no solo propagan información, moldean la identidad. A través de ellas se define qué es lo correcto, lo aceptable, lo real. Pero ¿quién determina estas normas? ¿Qué manos invisibles escribieron las reglas del juego? Es aquí donde se ocultan los textos prohibidos, no solo en papiros antiguos, sino en las ideas suprimidas, en las voces censuradas, en los caminos vetados al alma buscadora. Este diseño cultural es tan efectivo porque no se impone con fuerza, sino con sutileza. Quien lo sigue cree estar eligiendo libremente, cuando en realidad solo camina el sendero trazado por otros. Y sin embargo, algo en lo profundo se resiste. Una inquietud, una chispa, una pregunta que atraviesa la programación. ¿Quién soy realmente? Esa duda es el inicio del desmoronamiento de las estructuras impuestas. Porque cuando el alma comienza a recordar, ni el condicionamiento social ni las barreras culturales pueden detener su impulso hacia la verdad. Y es en ese punto donde los velos empiezan a rasgarse, que nos acercamos a uno de los blancos más atacados por estos sistemas: la glándula pineal, el ojo que todo lo ve, la puerta hacia el infinito. Ataque a la glándula pineal. Ataque a la glándula pineal. Oculta en el centro del cerebro, resguardada por estructuras milenarias, yace una de las llaves más sagradas del despertar humano, la glándula pineal. Las antiguas tradiciones la veneraban como el asiento del alma, la chispa que conecta el mundo físico con las dimensiones sutiles del espíritu. En las civilizaciones egipcia, védica y tolteca, este pequeño órgano era representado simbólicamente como el ojo que todo lo ve, el portal entre mundos, el instrumento supremo de la visión interior. Pero este conocimiento fue enterrado, distorsionado, sepultado por capas de escepticismo moderno y ridiculización científica. ¿Por qué? Porque quien activa su pineal despierta su divinidad dormida. El ataque contra esta glándula no es una coincidencia ni un producto colateral del progreso industrial. Es un asalto deliberado, una estrategia de las fuerzas que buscan mantener a la humanidad anclada a la materia. El fluoruro presente en aguas y pastas dentales calcifica la pineal y apaga su sensibilidad. Metales pesados, pesticidas y ondas electromagnéticas colaboran en la misma misión: apagar el radar espiritual. Lo que antes era un faro luminoso de energía cósmica se convierte en una piedra silenciosa que apenas emite señales. La alquimia interior es sabotaje cotidiano. Al cerrar el tercer ojo, el ser humano pierde la brújula del alma. La intuición se debilita, los sueños lúcidos desaparecen, las conexiones con realidades superiores se disuelven y con ello se interrumpe el flujo natural de sabiduría ancestral que debería guiarnos.
Las culturas antiguas lo sabían. Chamanes, sacerdotisas y sabios consagraban sus vidas al cuidado de la pineal. Ayunos, cantos, danzas, cristales, ayahuasca, respiración y silencio. Todos eran caminos para mantener abierto ese portal místico. Hoy, esos métodos han sido marginados, tildados de superstición, prohibidos o reemplazados por fármacos que anestesian el alma. Los textos prohibidos de múltiples tradiciones coinciden en un punto. La pineal es un órgano transdimensional. No solo regula ciclos biológicos, sino también procesos sutiles de percepción y conexión. Es un puente entre lo que se ve y lo que se intuye. Es la puerta al templo interno, al santuario de lo eterno. Su activación no es solo un acto biológico, es un rito sagrado, un retorno a la visión primordial que nos fue arrebatada. Y es por ello que ha sido blanco de ataques sistemáticos, ya que quien despierta ese ojo ya no necesita intermediarios para tocar lo divino. Pero incluso en su estado dormido, la glándula pineal puede ser restaurada. No todo está perdido. La energía cósmica que una vez fluyó a través de ella aún palpita, esperando ser reactivada. Solo hace falta decisión, conocimiento y práctica. En las grietas del sistema, en las sombras de la cultura, aún viven los secretos de su despertar. Y es precisamente desde este punto donde comienza el camino hacia la purificación, hacia el resurgimiento del cuerpo energético y el encendido del fuego sagrado de la conciencia. Despertar y autoliberación. Primeros pasos. Despertar y autoliberación. Primeros pasos. Despertar no es un evento súbito ni una iluminación repentina concedida por gracia divina. Es un proceso gradual, deliberado y profundamente transformador, que comienza cuando el alma, tras escuchar el eco de su origen, decide liberarse del velo de la ilusión. Los primeros pasos hacia la autoliberación no requieren títulos ni rituales complejos, sino voluntad, claridad y coraje. Y todo empieza con la purificación del cuerpo, de la mente y del campo energético. El ser debe despojarse de las toxinas que lo aprisionan, tanto físicas como emocionales, para que la energía cósmica vuelva a fluir con plenitud por sus canales internos. La nutrición consciente se convierte entonces en un acto sagrado. No se trata solo de lo que comemos, sino de cómo lo hacemos. Alimentos vivos, cargados de energía solar, agua estructurada, ayunos espirituales. Todo forma parte de un ritual ancestral que reactiva la alquimia interior. Así como los antiguos sabios ayunaban antes de entrar en contacto con lo divino, hoy podemos honrar esa sabiduría ancestral al elegir con conciencia cada sustancia que entra en nuestro cuerpo templo. La desintoxicación de la glándula pineal es crucial en este proceso, ya que sin su activación, los sentidos espirituales permanecen dormidos. Pero la limpieza no es solo corporal. El campo energético que nos envuelve, formado por chakras, nadis y frecuencias invisibles, necesita ser despertado. Técnicas milenarias como el yoga, el qigong, el rezo en movimiento o la danza extática no son solo ejercicios, son llaves que abren puertas internas a realidades olvidadas. Al trabajar con los centros energéticos, comenzamos a sentir que somos más que carne. Surge la percepción de una vibración interna, un fuego sutil que habita el vientre, el pecho, el entrecejo. Y es allí donde comienza la verdadera alquimia, cuando la energía despierta se mueve hacia el corazón y más allá. Una de las herramientas más poderosas para activar esta energía es la respiración consciente, combinada con retenciones y bloqueos energéticos. Esta práctica, heredada de los yogis tántricos y los alquimistas herméticos, moviliza la energía dormida en la base de la columna y la eleva hacia los centros superiores.
Mulabandha, Udiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Estos antiguos cierres corporales son mecanismos precisos que despiertan la serpiente sagrada de la Kundalini. No se trata de imaginar, sino de sentir, de experimentar el ascenso de una fuerza primordial que atraviesa los cuerpos sutiles y rasga los velos de lo ilusorio. Cuando este fuego comienza a ascender, algo irremediable sucede. La percepción cambia, el cuerpo se convierte en un templo vivo. El entorno cotidiano se llena de símbolos, señales, misterios ocultos, esperando ser interpretados. Es en este punto cuando se revela la diferencia entre un despertar real y una espiritualidad superficial, entre la experiencia profunda y la repetición vacía. Porque no basta con activar la energía, también hay que sostenerla, integrarla, vivirla. Y es en ese arte de la encarnación espiritual donde muchos tropiezan, pues confunden el destello momentáneo con la transformación del ser. Despertar, auténtico versus espiritualidad superficial. Despertar auténtico versus espiritualidad superficial. En estos tiempos de aparente expansión espiritual abundan las frases bonitas, los mantras vacíos y las imágenes de calma forzada. La espiritualidad se ha vuelto tendencia, una mercancía que se compra y se muestra, pero que rara vez se encarna. El despertar auténtico, sin embargo, es todo lo contrario. No es cómodo, no es estético, no es popular. Es un proceso profundamente incómodo que desmantela las máscaras, confronta las sombras y exige coherencia radical. No se trata de coleccionar técnicas ni repetir fórmulas, sino de morir a lo falso para renacer como verdad viviente. Y eso pocos están dispuestos a hacer. La espiritualidad superficial crea espejismos. Se medita para relajarse, se repiten afirmaciones para tener éxito, se habla de energía sin comprender los antiguos misterios que ese concepto encierra. Todo queda en la superficie, como un barniz brillante sobre un vacío interior. Este tipo de búsqueda, aunque pueda parecer luminosa, aleja más que acerca del despertar real, porque no toca la raíz, no transforma la estructura del ego, no disuelve las identificaciones que sostienen el sufrimiento. Es como leer textos prohibidos sin comprender su simbolismo, sin permitir que resuenen en lo profundo del alma. El despertar auténtico, en cambio, se manifiesta en lo cotidiano. No se limita a los retiros o a los altares, sino que florece en medio del caos, de la rutina, de los desafíos. Quien ha comenzado a recordar su esencia divina lo demuestra no por sus palabras, sino por su presencia. En situaciones difíciles, permanece sereno. Ante la injusticia, actúa con compasión. En la confusión, irradia claridad. Esos son signos inequívocos de una iluminación espiritual que no busca reconocimiento, sino que emana desde el centro del ser como un río inevitable. Esa coherencia energética es la que disuelve los velos más densos. Otra señal del despertar real es la desidentificación con el pensamiento. Ya no se cree ser la voz interna que critica, teme o proyecta. El verdadero buscador observa, contempla, presencia. Ha comprendido que su esencia no está en la mente, sino en el silencio que la envuelve. Este cambio de eje es radical, porque transforma la experiencia entera del mundo. Deja de haber una separación entre lo espiritual y lo mundano, y todo se convierte en un escenario para practicar la alquimia interior. Comer, hablar, caminar o mirar se convierten en actos de conciencia, y en esa integración se revela el misterio más profundo. Pero incluso este despertar debe ser sostenido. La conciencia no permanece encendida sin alimento, y ese alimento es la práctica directa, la presencia sostenida, el recuerdo constante del ser.
Aquí ya no sirven libros ni gurús. El alma toma las riendas y comienza a caminar con sus propios pies por el sendero invisible. Y es en ese caminar que surge una nueva comprensión. No hay verdadera liberación sin integración. No basta con ascender, hay que encarnar. No basta con saber, hay que ser. Y ese misterio nos lleva al siguiente umbral, la fusión entre el espíritu y la materia, donde el Dios interior comienza a actuar en todos los planos de la existencia. Liberación completa. Integrar espíritu y materia. Liberación completa. Integrar espíritu y materia. Muchos creen que la iluminación espiritual consiste en escapar del mundo, en abandonar la materia para fundirse con lo invisible. Pero los sabios antiguos nos susurran otra verdad. La auténtica liberación no consiste en huir del cuerpo, sino en habitarlo con conciencia divina. Integrar espíritu y materia es el arte supremo, la alquimia interior más elevada. No se trata de rechazar la experiencia humana, sino de transfigurarla, de convertir cada acto cotidiano en una extensión del templo interior, porque cuando el espíritu se encarna plenamente, el universo se revela como un espejo sagrado y cada instante se torna ritual. En este punto del camino desaparecen las divisiones artificiales entre lo sagrado y lo profano. Ya no hay una vida espiritual separada de la vida diaria. El trabajo, la familia, las finanzas, el cuerpo, el placer, todo es parte del escenario donde se manifiesta la energía cósmica. El alma despierta no se retira del mundo, sino que lo transforma desde dentro. Actúa desde una conciencia unificada que disuelve los yoes fragmentados, el yo profesional, el yo espiritual, el yo social. Ya no hay máscaras que alternar porque la verdad se expresa sin interrupción en cada palabra, en cada gesto, en cada silencio. Esa coherencia radical es lo que da nacimiento a la verdadera libertad. No es una libertad de hacer lo que se quiere, sino de ser lo que se es. Y en ese ser se manifiesta una fuerza que ninguna institución puede controlar. Quien ha integrado el espíritu en la materia ya no necesita seguir normas impuestas, porque se convierte en ley viva. Sus actos no provienen del miedo ni del deseo, sino de una sabiduría ancestral que lo habita y lo guía. Vive conectado al pulso del cosmos, alineado con un orden más profundo que trasciende la moral, la costumbre o la lógica racional. Esta integración no es inmediata ni cómoda. Implica atravesar sombras, reconocer heridas, asumir la responsabilidad total de la propia vibración. Pero es en ese fuego donde el plomo del ego se transmuta en oro espiritual. Se comprende entonces que el cuerpo no es un estorbo, sino un instrumento sagrado, que la materia no es una cárcel, sino un escenario para la expansión de la conciencia. En las antiguas escuelas herméticas, este principio era central. Lo que está arriba es como lo que está abajo. El universo no está allá afuera. Está aquí, en cada célula, en cada respiración, en cada elección. Y cuando esa conciencia se instala, ya no hay marcha atrás. La vida se convierte en una obra de arte divina, donde cada detalle es una pincelada del alma despierta. Ya no se actúa desde el personaje, sino desde el centro. Se ve al otro como uno mismo y al mundo como una proyección del ser interior. Es entonces, y solo entonces, que la liberación se completa, y es en ese estado de presencia unificada donde se revela el mayor de los secretos. El sistema solo tenía poder sobre ti mientras participabas inconscientemente. Porque cuando el Dios interior despierta, el juego cambia y el silencio se convierte en la voz más poderosa. El despertar no es una promesa futura ni un ideal inalcanzable. Ya está ocurriendo, aquí y ahora, en cada alma que se atreve a mirar más allá del velo.
No se necesita permiso, iniciación, ni validación externa. El único requisito es salir del sueño colectivo y asumir la soberanía interior. Porque el sistema, con todos sus mecanismos de control, solo tiene poder sobre quienes actúan en piloto automático. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya has encendido una chispa que no se apagará, una chispa que arde en silencio, revelando que lo divino nunca estuvo fuera, sino dentro. El alma que recuerda ya no necesita estructuras rígidas ni dogmas heredados. Reconoce su conexión directa con la energía cósmica y comienza a vivir desde un lugar de presencia radical. Cada silencio se convierte en enseñanza, cada desafío en iniciación, cada instante en portal. La conciencia se reconoce a sí misma cuando dejas de buscarla afuera. Y es en ese gesto, en ese simple acto de habitarte por completo, que el Dios interior se libera de su cautiverio ancestral. Ya no hay más excusas, solo el llamado a vivir en coherencia con lo que siempre fuiste. Ahora que sabes esto, déjame preguntarte, ¿qué harás con esta verdad? ¿Seguirás alimentando al sistema o comenzarás a nutrir tu divinidad? Comparte tu reflexión en los comentarios, suscríbete para continuar esta travesía de revelaciones y no olvides activar las notificaciones para no perder el próximo capítulo de esta gran obra espiritual. En el siguiente video revelaremos cómo activar los símbolos antiguos que duermen en tu campo energético y cómo utilizarlos para rediseñar tu realidad desde el alma.